Buenas a todos mi gentecita de YouTube, titiriteros y titiriteras de corazón presentes. Sé que antes y muchas veces he mostrado fics de mundos combinados como por ejemplo Jujutsu Kaisen por Danada no Kaijun 8 por One Punch Man y muchas más. En esta ocasión, será algo similar pero, centrándonos en los famosos mundos Isekai, donde además de haber una gran variedad de culturas unidas, prometo que será un Isekai que todos ustedes disfruten como yo, porque digamos que en ese mundo seré en parte con un poder maldito cuya única pista que les daré es que es similar al de Kai Shizaki. Ojo, con eso ya adivinas. Sin más que decir amigos y sin más rellenuto, esto es, yo en un Isekai. Prólogo. Esto inicia así amigos, yo estaba saliendo de la universidad, había tenido un largo día agotador con mi carrera de estudio, tercer año universitario, sonara bien en la rama de ingeniería en informática pero, las tareas, trabajos y mucho tiempo al PC para algo que me desanima desgasta mucho, por mi parte yo solo quería volver lo más rápido a casa para leer ver si había alguna actualización de un manga, manhwa u otra cosa para relajarme, por ejemplo, se puso muy de moda los animes isekais como ejemplo Tonsura Slime, Tondemo Esquilla, o ese anime donde el prota se vuelve una espada que junto a una niña mitad gato se envuelven en una gran travesía, esos tipos de cosas me gustaban a mí, claro, además de Boku no Hero. Pero no sé qué tengan estos animes isekais, sonara loco pero apostaría que muchos otakus en experiencias de muerte lo primero que se les viene a la mente sea en reencarnar, tener waifus, derrotar al rey demonio o lo que sea, etc. Y justo estaba viendo por Crunchyroll este nuevo anime del espadachín con alumnas OP, las cuales se ven un gran cambio en cada una, en la parte donde se enfrenta a un grupo de asesinos. Así que fui lo más rápido a la estación de tren para poder ir a casa, me habría puesto mis audífonos y me puse a escuchar música, más específicamente la banda más épica de todas, en opinión personal, Gloria Mero Force, para matar el tiempo luego de un rato. Sintiéndome épico y en mi mente, viéndose cómo usaba mi propio estilo de pelea ya característico, títeres en una lucha épica contra Madara, sacando a Espejo, Wither, Arlequín, y más títeres en modo sabio para acabar la pelea. Dios, sé que es imaginario pero qué épico, pensó nuestro prota Javier en esos momentos. Esperando noté que, de la nada, una niña pequeña se había caído a las vías del tren y por desafortunado que es el destino el tren estaba a punto de llegar. Tanto yo como toda la gente ahí quedamos congelados. Pero de la nada mi cuerpo reaccionó y me tiré hacia las vías del tren, pero yo no era quien lo hacía, mi cuerpo se movió solo en esos momentos, luego tomé a la niña y la saqué de ahí pero por desgracia para mí ya era demasiado tarde ya que el tren estaba a segundos de matarme en mis últimos momentos solo di una pequeña sonrisa y cerré mis ojos para esperar mi terrible final. El impacto llegó y solo pude sentir un dolor monstruoso, antes de nada, pero luego de unos segundos empecé a abrir mis ojos lentamente y lo primero que vi fue una habitación de color blanca, no un blanco cualquiera sino uno más, poderoso, como decirlo en simples palabras era como si literalmente estuviese en un vacío, sin algún otro color que ser blanco intenso. Pero no estaba solo, ya que luego noté que había un viejo de cabellera larga y barba blanca con una toga ceremonial al frente, este me parecía casi igual a ese dios del Isekai Smartphone, pero luego vi que estaba a punto de hablar. Veo que pasaste por un mal momento joven Javier, y sí, sé todo de ti, tu nombre y pasatiempos hijo, dijo mientras me miraba detalladamente. ¿Qué? Disculpe pero ¿dónde estoy y cómo sabe mi nombre y lo más importante quién es usted? Pregunté entre preocupado e incrédulo. El anciano pudo solo reír un poco. Bueno, para responder tus dos primeras preguntas, yo soy aquel a quien siempre rezan ustedes, cuyo amor es más infinito que el agua y creador de todo lo que ustedes conocen, al igual que el primer humano, soy Dios y ahora mismo estás en cielo para ser más específicos estás en mi oficina, dijo con simpleza mientras acariciaba su barba. ¿Qué? Espere, entonces yo, eso de antes, o ya veo, eso quiere decir que estoy muerto, decía en estado de shock hincado en el suelo. Lo lamento mucho hijo mío, pero, así son las cosas, Dios dijo con una cara algo triste. Porque, fue lo único que salió de mis labios en esos momentos. Bueno hijo, la cosa es que tú no debías morir pero tu cuerpo reaccionó al impulso para salvar a esa niña, es común en todos ustedes los humanos ese impulso, lo heredaron de Adán milenios atrás, dijo Dios. No se preocupe Dios por lo menos morí salvando a alguien, creo que de cierta forma hice algo bueno después de todo, dijo Javier con una leve sonrisa.
veo que eres una persona con un gran corazón y es por eso que quiero proponerte algo, el cual creo que a ti te gustará, dijo Dios. ¿Y eso de qué se trata? Pregunté con curiosidad. Quiero proponerte que renacer en otro mundo y también que puedes pedir todos los deseos que quieras, pero deseos infinitos, poderes de creación, inmortalidad prohibidos, dijo Dios de ese detalle. Aún así, eso es increíble, muchas gracias Dios, pero ¿puedo escoger al mundo donde voy a ir, cierto? Preguntaría curioso. De hecho, ya elegí uno para ti, y cuando estés ahí me agradecerás en cada oración por esa oportunidad, Dios dijo con una sonrisa. Ya veo, bueno, si usted lo dice es mejor aceptarlo, decía Javier asintiendo. Bueno, ahora falta que me digas cuáles son tus deseos y yo los cumpliré, no hay límite para el Padre del Todo, dijo Dios. Déjeme ver, allá sé, decía Javier. 1. Quiero poseer un sistema de chakra dentro de mi cuerpo, nivel Sanin, decía Javier. 2. Poseer un sistema de energía maldita nivel Sukuna. 3. Poseer la técnica maldita de manipular el alma de Maito de Jujutsu Kaisen. 4. La técnica maldita de Mechamaru. 5. Todos los conocimientos de títeres y poderes de Sasori de la Arena Roja. 6. El poder de herrería de Hefesto de God of War. 7. La inteligencia de Tony Stark. 8. Ser un maestro de Fuinjutsu nivel elevado, o sea que puedo crear mis propios sellos y su función. 9. Poseer los 3 tipos de Akis, armamento, Vision y del Rey. 10. Poseer todo conocimiento y uso de la alquimia sin sellos con una piedra filosofal en mí, eso sería todo, dijo Javier. Esto será interesante, buenos deseos sí, ya que donde irás te digo desde ya, todos ellos te serán de ayuda, y todos fueron cumplidos con éxito, te deseo mucha suerte joven, dijo Dios. Gracias Señor, decía Javier entusiasmado en el suelo en una reverencia. Luego de eso Dios tocó su mente y de repente veía como todo empezó todo a brillar, luego vi que todo se tornó oscuro pero luego abrí mis ojos lentamente y luego veía como caía la nieve, desde un hermoso cielo blanco. Fue lo único que dijo nuestro prota en esos momentos, y luego mira a su alrededor, ¿Dónde estoy? Pensó Javier en esos momentos. Su nueva apariencia parecía ser, de un joven pelinegro de ropas andrajosas, parecía tener entre 6 años por su edad, con ojos azul marino. Siento que he visto este lugar antes, pensó el infante, viendo a su alrededor pero, casi se vuelca del susto de lo que ve. Ya que literalmente cubierto de nieve, había un enorme cráneo con cuernos de un ser de 3 ojos, que por su estado, parecía llevar muerto más de 1000 años, y cerca de él un apartado donde se suponía debían crecer las cosechas. Una amplia llanura en su vista. Un momento, esas casas, huertos, presencias de vida cerca, esperen, siento chakra, ¿qué digo? Esa es una iglesia, decía Javier pensativo y después abre los ojos sorprendido. Black Clover, estoy en Age, el pueblo natal de Asta y Yuno, exclama Javier de la sorpresa. Para después tomarse la cabeza y estando en el suelo analizando lo que pasaba, estaba en dicho mundo donde los grimoríos y la magia es lo común, pero aquí el prota no poseía magia y quería volverse el rey mago a pesar que poseía la antimagia. En eso una sonrisa emerge de los labios de Javier. Agradecido con el de arriba, gritó fuertemente al saber dónde habría sido enviado. Pero su alegría duró poco al ser cubierto por la nieve. Puf, qué frío, mejor voy a buscar refugio antes que me agarre la hipotermia, decía Javier, pensado obviamente ir al pueblo, y a la iglesia. Pero justo antes de poder hacerlo, una enorme sombra lo cubrirá. Fue lo único que alcanzó a decir, antes que alguien lo tomase de la camiseta y lo metiese dentro de un saco. Quien lo raptó, era una persona calva y enorme con un parche en su cabeza, con una sonrisa retorcida. Jejeje, lo bueno de Age es que se puede sacar materiales de aquí, no debiste salir del orfanato mocoso, ahora me pagarán muchos monedas de plata cuando te vuelvas esclavo, se burló el hombre mientras se llevaba el saco agitándose consigo. Suéltame bastardo de mierda, gritaba Javier desesperado mientras el cazador solo amarró la bolsa a un caballo negro, subiéndose y emprendiendo ayuda. Pero en el camino se cansaba de los gritos y problemáticas del mocoso. Dándole un zape al saco.
Cállate, mocoso de mierda, si no te corto la lengua para ver cómo te quejas de verdad, amenaza el bandido mientras seguía cabalgando. GRRRR, maldito seas, ¿por qué? Porque a mí, pensó el infante acurrucados y soltando lágrimas por el miedo en esos momentos. Un momento, pensó Javier abriendo los ojos, para después su mirada tornarse oscura. GRRRR, no, me niego en vivir así, decía Javier, viéndose como su mano derecha emanaba una energía color morado intenso. Su otra mano tomaría el saco y al tocarlo, un círculo de alquimia se formará, abriéndose un agujero por donde la brisa del viento lo golpeó. No tenía calculado cuánto tiempo viajaron, pero Javier bajaría aquí. Veamos cómo te sientes, cuando cambie tu alma a lo que eres, Javier exclama y con su mano de energía morada le toca la pierna del bandido. Cosa que en segundos mutaría, inflándose y deformándose. Mierda que, exclama el bandido, y su caballo perdería el control debido al peso, volcando de paso, dejando caer tanto al bandido como al pequeño Javier en las nieves. GRRRR, carajo, Javier murmuraba del dolor, viéndose como su brazo derecho estaba fracturado y morado por el impacto, y aún así, se puso de pie por la nieve. Del otro lado, el bandido aullaba de dolor, viendo con horror como su pierna estaba deformada y además de verse como ahora parecía una aberración. Carajo, cómo duele, GRRRR, gruñó el bandido viendo con ojos fulminantes al infante que se había liberado. Tú me hiciste esto, mocoso, hijo de perra, arregla esto ya, cuando te ponga las manos encima, amenaza el bandido tratando de arrastrarse, pero la deformidad se lo impedía. GRRRR, el único que va a sufrir aquí, eres tú, Javier exclama mientras con ambas manos tocaba el suelo, y de este un círculo se formará, usando la tierra y demás materiales emergería una lanza alargada con filo. Cosa que toma por sorpresa al bandido. ¿Cómo hiciste eso? Eso fue alquimia, pero sin grimorío, ¿acaso eres uno de esos magos?, decía el bandido cambiando su actitud. Javier no diría nada y con ojos fríos se acerca al bandido, arrastrando la lanza y marcando la nieve. Yo, no hago caso a malnacidos como tú, decía Javier con la ira nublando su vista. El bandido al ver que este joven sí quería matarlo, empezó a escupir insultos sin parar. Adelante, mátame si te atreves, solo eres una aberración, escoria, malparido, imbécil, niño huérfano y que fue abandonado porque su mamá era una puaj. El bandido sería callado ya que su boca sería atravesada por la lanza de Javier. Este último con una mirada fría y asesina. Los monstruos merecen la muerte, dijo Javier con odio en su mirada, girando la hoja donde más sangre salía. El bandido exclamaba sangrando más y soltando lágrimas, mientras perdía la vida, y finalmente, este moría al frente de Javier. El silencio reinó unos momentos, con la nieve cayendo encima. Pero, con la lanza ensangrentada caería por sus manos temblorosas. ¿Qué hice?, pensó Javier hincándose en el suelo, tomándose la cabeza, se dio cuenta tarde, que había matado a alguien. Se quedó ahí, procesando lo que acababa de hacer, esta era la primera vez que mataba, peor aún, llegó a este mundo hace poco tiempo y ya mató a alguien. Pero esos pensamientos se fueron al saber, este sujeto quién sabe a cuánta gente más le hizo esto, niños separados de sus familias y asesinatos, no. ¿Esto era necesario?, susurró Javier viendo el cadáver, sin remordimientos en matarlo. Cosa que después de eso, se acerca al cadáver y empieza a despojarlo de sus prendas, saco, camisa, zapatos, todo se lo llevó, incluyendo una bolsa llena de monedas de oro y cobre que le serían útiles. Pero el caballo, aprovechando el linchamiento, emprendió huida, por lo cual el pequeño estaba ahora por su cuenta. GRRR, al menos con estas prendas evitaré pasar frío, pensó Javier, pero su estómago sonaría. Corrección, dije frío no de hambre, pensó suspirando mientras usaba las prendas sangrantes encima como abrigo para seguir caminando al bosque, y ver si podía conseguir un refugio temporal, una cueva al menos. Cosa que claramente no pudo encontrar, pero con suerte encontró una cueva subterránea pequeña, o sea con final, y se refugiaría ahí. No sin antes reunir ramas y hojas de los árboles para cubrir la entrada. Una vez hecho, se agacha en el suelo y respira profundamente, vapor heraldo saliendo de su boca.
Y ahora, justo cuando pensaba que podría comenzar con el pie izquierdo, pasa esto, qué suerte no, murmura el prota abrazando sus rodillas mientras estaba en espera de saber qué hacer ahora. Continuando con la escena pasada, ese mismo día cayó la noche, y nuestro pro ya estando aún en esa cueva solo se abriga más para mantener el calor, el frío era sofocante y aún con esas prendas usándolas, el frío los superaba, pero peor aún era el hecho de la comida, ya que su estómago no paraba de sonar y mandar señales al cuerpo que necesitaba comida. Diablos, esto va para peor, susurra el prota tocándose el estómago. Necesitaré buscar algo que comer, pero, ¿cómo? ¿Debí pedir una guía de cómo usar mis poderes? O quizás, pensó Javier recordando todos sus deseos y para usarlos, recordó de los animes donde provenían. Viendo su mano derecha, emanaría esa energía morada maldita que antes usó para mutar la pierna del bandido. Maito tiene la capacidad de moldear el alma de sus víctimas a lo que él quiera, y su cuerpo lo transmite, eso también es en caso de él, pensó Javier mientras cerraba el puño, y esa energía morada lo cambió. Pasando de una mano normal a una mano con escamas, similar a un reptil, justo como pensó Javier. Cosa que eso lo toma por sorpresa, pero no perdería la cabeza y volvería a hacerlo, viéndose como la mano regresaba a la normalidad. Manipular el alma, pensó Javier viendo ese poder en sus manos, para después aplicarse eso mismo. Graor, sería su alarido de dolor, cambiando radicalmente su cuerpo en una transmutación. Nos enfocamos después en ese bosque nevado, viéndose la escena de unos lobos de pelaje negro comerse a un ciervo que recién habrían cazado. Degustando su trofeo sin problemas, o eso fue hasta que, una figura de pelaje oscuro apareció de entre los árboles. Gruñó aquella criatura, mientras sus garras al estilo Wolverine se estiraban, siendo metálicas. La escena se oscurece. Luego de lo de antes, se ve a ese mismo oso en 4 patas, llevando en su espalda los cadáveres destrozados del lobo y el ciervo que antes se comían. Para así volver dentro de la cueva y reunir más hojas. En un destello de energía morada, se ve como el cuerpo de ojo disminuye de tamaño hasta ser un niño, tratándose de nadie más ni menos que Javier. No habían durado nada, pensó este mientras veía los cadáveres que comería. Ahora con mi inteligencia puedo trabajar, decía Javier mientras colocaba su mano en el suelo, y usando la roca de dicha cueva aumentaría el espacio, generándose una sala donde aplanaría paredes, y crearía una mesa con la misma cueva de roca. La transmutación equivalente requiere cierto grado de objetos a cambio de lo que deseo, decía Javier sabiendo de ese poder, y usando una roca negra del río, obsidiana, para usar su alquimia y volverla un cuchillo, asegurándose que obtenga una resistencia para no romperse. Y con dicho cuchillo, aprendió con 10 animales muertos a cómo despellejar, aún teniendo las mentes más brillantes, la mentalidad de Sasori al saber taxidermia sabía dónde poder sacar el cuero de la carne. Asqueroso pero útil. Luego de despellejar y tener montoneras de pieles, este haría un mecanismo con su alquimia para hacer una fogata, conectada con un agujero hacia afuera para expulsar el humo. Reuniendo palos a pesar de la nieve, logró encontrar algunos secos y de esa forma, frotando algunos entre ellos hasta sacar humo, lograría hacer una fogata. Ahora, debo admitirlo, para alguien quien jamás ha estado en algún campamento, esta experiencia no se siente nada mal, pensó el prota. Mientras en un pincho tenía trozos de carne de lobo y en una roca lisa, calnetada con otra llama un filete de ciervo. Había que admitirlo, al primer mordisco no tenía buen sabor pero, era lo que se tenía para sobrevivir. Mientras el fuego crepitaba, proyectando sombras danzarinas en las paredes de roca, Javier se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho y de dónde estaba. No solo había matado a un hombre, sino que ahora, con apenas 6 años aparentes, estaba sobreviviendo en un mundo desconocido, usando habilidades que antes solo existían en la ficción. La carne, aunque insípida, le devolvía algo de fuerza, y el calor de la fogata comenzaba a aliviar el frío penetrante que le calaba los huesos. Bien, murmuró, masticando lentamente. Tengo comida y refugio por ahora. ¿Pero qué sigue? Su mente, ahora agudizada por la inteligencia de Tony Stark, empezó a procesar la información de su entorno con una velocidad asombrosa. Recordó el pueblo de Age, la iglesia, hasta Iyuno. La nieve fuera de la cueva, el cráneo gigante, todo encajaba con el universo de Black Clover. Este mundo es brutal para los que no tienen magia, pensó, pero yo no soy uno de ellos.
Una sonrisa lúgubre se formó en sus labios mientras observaba las pieles apiladas. El recuerdo del bandido y la ira que lo había consumido para acabar con su vida aún persistían, pero ya no sentía remordimiento. Solo una fría determinación. La supervivencia era la prioridad, y ya había cruzado una línea que muchos nunca se atreverían. Bueno, Glub, quedarme quieto no ayudará, desde mañana empezaré a avanzar, pero más que nada, aprender cómo usar mis poderes, así podré hacerme más fuerte para los peligros, decía Javier decidido, pero, este se hartaría de su nombre. Bien, nuevo nombre, nueva identidad de nuevo mundo, pero ¿qué ponerme?, pensó Javier indeciso. Bueno, siempre he querido un nombre, que además de básico, sería ideal para mí en estos momentos. Gaster, sonara muy Undertale, pero Sans está refumado y Papyrus qué decir. De hecho, ¿quién se pondría nombre Papyrus?, pensó ahora Gaster de que no ha conocido a alguien quien quiera cambiarse a ese nombre. Y desde ese día, Gaster se propuso a sobrevivir y además de eso, entrenar como es debido sus poderes. Así pasamos a otra escena. Viéndose en el mismo bosque donde ahí, Gaster estaría, con nuevas prendas hechas de las pieles de los animales, listo para empezar su entrenamiento. Bien, empecemos, decía Gaster para empezar a entrenar sus poderes. 1. Manipulación del alma, Mahito. Comenzó con la técnica más inquietante y poderosa que poseía. La manipulación del alma de Mahito. Se centró en su propia alma, visualizándola como una masa maleable dentro de su cuerpo. Al principio, el intento de cambiar su propia forma fue agonizante. El dolor de su primera transmutación radical volvió a él, un recordatorio punzante de que este poder no era para tomárselo a la ligera. Rama, gimió, su cuerpo temblaba mientras intentaba alterar solo un dedo. La piel se estiró, los huesos chirriaron, y por un momento, la extremidad parecía una caricatura de Fieme. Pero no se rindió. Con cada intento, el dolor disminuía y el control aumentaba. Primero, logró transformar un dedo, luego una mano, y finalmente, partes de su brazo en formas monstruosas antes de volverlas a la normalidad. Se dio cuenta de que el control mental y la visualización eran clave. No se trataba solo de forzar el cambio, sino de comprender la forma deseada en su mente hasta el más mínimo detalle. Después de horas, pudo cambiar la forma de sus extremidades a voluntad, aunque el uso prolongado aún lo agotaba. Además de eso, empezó a transmutar el alma de diferentes animales. Uno famoso era con los conejos, el cual al manipular su alma lo volvería una bestia como un zorro y feroz como un lobo. La volvería una fiel bestia que le sirve a su amo llamada Yun. Ahora literalmente entendía el poder de Mahito en este salto de tiempo entrenando, al grado que casi imitaba todas sus habilidades, y una vez despertase su expansión de dominio, vencería a los más fuertes. 2. Técnica maldita de Mechamaru y marionetas, Sasori. Luego, se enfocó en las técnicas malditas de Mechamaru y el conocimiento de marionetas de Sasori. La sinergia entre ambos era evidente. Si Mechamaru podía controlar múltiples cuerpos de marionetas a distancia con su energía maldita, y Sasori era el maestro de la taxidermia y la creación de títeres, el potencial era inmenso. Y si combinaba de estas, tendría un control 100% asegurado en el campo de batalla. Gaster comenzó a experimentar con su energía maldita, intentando extenderla y darle. Al principio, era como tratar de manipular un gas invisible. Usó la tierra y la nieve circundante, intentando infundir su energía en pequeñas rocas o ramas. Lentamente, logró mover objetos a distancia, una réplica rudimentaria del control de títeres. La verdadera revelación llegó cuando intentó crear su primera marioneta. Recogió los huesos y restos de un lobo que había cazado. Con sus conocimientos de taxidermia y el poder de su energía maldita, comenzó a ensamblar. No era una marioneta perfecta como las de Sasori al principio, ya que era más parecido a un maniquí, y solo poseía piedra como dureza, pero con paciencia y persistencia, las articulaciones de los huesos comenzaron a moverse con su voluntad, aunque con lentitud. Entendió que construir títeres complejos requeriría materiales más sofisticados y tiempo, pero la base estaba sentada. Visualizó a sus futuros títeres, cada uno con habilidades únicas, y la emoción lo impulsó a seguir practicando. 3. Alquimia sin sellos y herrería, Hefesto. La alquimia sin sellos y la herrería de Hefesto eran complementarias. Gaster puso sus manos en el suelo nevado. La piedra filosofal en su interior vibró, y una ola de comprensión le inundó.
Podía sentir la composición de los elementos a su alrededor. Concentrándose, transformó la nieve y el hielo en agua, luego en vapor, y finalmente en oxígeno e hidrógeno separados. Fue asombroso. Después, probó con la roca. Con un toque y una intención clara, transformó una roca de granito en una hoja metálica rudimentaria. No era el acero más puro, pero la transmutación fue instantánea y sin esfuerzo. Luego, combinó la alquimia con el conocimiento de Festo. Usó la alquimia para purificar metales del subsuelo, identificándolos gracias a su inteligencia de Stark y su sentido de la composición elemental, y luego, con la habilidad de Hefesto, moldeó ese metal con una precisión y fuerza sobrehumanas. Creó un pequeño y resistente cuchillo con la misma facilidad que si hubiera nacido con él. La forja ahora no requería un yunque, sino su propia voluntad y una comprensión profunda de los materiales. 4. Chakra y Akis. El sistema de chakra y los 3 tipos de Aki eran diferentes. El chakra se sentía como una reserva de energía dentro de su cuerpo, fluyendo por sus 10 ketsu como en los ninjas. Sentarse en posición de loto y meditar se volvió su rutina. Visualizaba el flujo de energía, concentrándola en sus manos para emitir pequeñas ráfagas o en sus pies para aumentar su velocidad. El nivel Sanin significaba que su reserva de chakra era inmensa y su control instintivo. Pronto, pudo saltar más alto, correr más rápido y sentir la energía natural del bosque, aunque dominar el modo sabio requeriría un entrenamiento más profundo. El Aki fue un descubrimiento aún más fascinante. Primero, sintió el Aki de armamento como un endurecimiento invisible alrededor de sus extremidades. Al concentrarse, pudo cubrir su brazo con una capa negra y brillante, sintiendo una dureza increíble. Rompió ramas gruesas con facilidad. Luego, el Aki de observación se manifestó como una expansión de sus sentidos. Podía percibir la presencia de animales a distancias que antes eran imposibles, anticipar sus movimientos e incluso escuchar sus intenciones básicas. Finalmente, el Aki del conquistador, el más raro y poderoso. Un día, frustrado por una roca particularmente obstinada que no lograba transmutar a su gusto, una ráfaga de su voluntad se disparó, y los pequeños lobos que acechaban a la distancia cayeron inconscientes. Era un poder que aún no podía controlar a voluntad, pero su existencia era innegable. De eso, pasaron días, que se convirtieron en semanas, inmerso en este frenesí de autoaprendizaje. La nieve continuaba cayendo fuera, pero dentro de su cueva expandida y calentada, el pequeño niño de 6 años estaba forjando su propio destino, convirtiéndose en algo mucho más que un simple reencarnado. Cada habilidad se entrelazaba con las otras, creando un arsenal de poderes sin precedentes. La soledad era constante, pero el crecimiento de su poder era embriagador. Ya no era solo Javier, el estudiante universitario. Era un ser con el potencial de un dios, un titiritero del alma y la materia, un maestro de la energía y la voluntad. Y de ahí, pasamos a 10 años desde ese día. El pequeño Gaster en ese tiempo, habría cambiado bastante, con su técnica maldita de manipular el alma, mejoró su cuerpo al grado de poder adaptarlo al frío y de mejorar más sus sentidos en su entrenamiento, poseía ahora, mejor olfato, audición, agilidad, fuerza, etc., el cual usaba para cazar bestias salvajes para devorar. Su cabello antes negro pasó a color verde con puntas negras y una cicatriz bajo su ojo derecho similar a Luffy. Y con sus pieles y prendas manchadas, ahora eran prendas de un abrigo con camisa y pantalones estilo ninja. Desde que llegó a este mundo, Gaster se la pasó todo este tiempo entendiendo más de este mundo y su cultura, por así decirlo. Entendió que además de animales comunes, en este mundo había animales diferentes, como todo Isekai, y animales con mutaciones o poderes únicos. Ejemplo, jabalíes más grandes, osos más resistentes, hasta había una especie de yetis cerca de aquí, como supondrá, más material para mis transformaciones. Con su ingeniería en marcha, Gaster avanzó en sus artefactos a mano y con su poder, creó armas poderosas y resistentes para defenderse. Primero, una lanza de puntas filosas metálicas capaz de atravesar la dureza de las rocas sin problemas. Segundo, un arco oscuro con flechas de obsidiana capaz de disparar y recargarse a gran velocidad. Una alargada Nodachi equipada y forjada capaz de prenderse en fuego.
Dentro de su cueva se vería como varias cosas habrían sido creadas. Ahora la cueva que antes era un hueco sin uso era un refugio completo, mesa de rocas, cama improvisada con hojas y pieles para mantas, una tina de agua para baño y lo mejor, mesa de madera con piezas de maderas, armas, partes de títeres y rodamientos creados por el mismo Gaster. Además de una máquina para hacer papel con tinta y hacer y poner en práctica el Fuinjutsu. Bien, tiempo es tiempo, dijo un Gaster de 8 años, mientras iba a su cueva, de paso, escuchándose explosiones de humo, muchas de ellas. Para al final verse como el Proca salía con un enorme pergamino en su espalda, ajustándolo fuertemente a él mientras con una mirada vacía empezaba a caminar. Decidió que ahora que estaba en otro mundo, no seguiría la historia de este anime, él mismo forjaría la suya, es su vida ahora, y nadie puede frenarlo. Así con todo empacado, decidió irse y llevarse sus cosas consigo. Y así, emprendió su nuevo viaje, no sabía dónde pasaría después de estos años pero algo era seguro, iba a ser todo diferente y lo que Gaster haría en adelante, sería decisiones propias. Vaya, viajes entre pueblos desde pequeño hasta pequeñas misiones que me daban, diría que en esos años la pasé bien, pensó Gaster. Nota, Gaster ahora dominaba todos sus poderes al 100%, y además cerca de su cueva encontró pueblos los cuales pudo ingresar y de ahí, obtener medios comerciales para ganar dinero, vendiendo por ejemplo utensilios del metal que con su alquimia adquirió y su habilidad de Hefesto mejoraba para hacerlas mejores. Además de ser famoso por capturar y matar a muchos bandidos por los pueblos, cobrando sus recompensas y quedándose con sus armas, era muy famoso desde los 13 años por eso, fin de la nota. Gaster siguió su camino, una bufanda de piel cubriendo su boca mientras su gorro lo protegía del frío, quién sabe dónde llegaría a parar el joven. En uno de sus viajes pararía en un pueblo cerca del mar, estando en una posada y pagando con monedas por un par de cosas, cantimplora, brújula o mapa. Espero que ese anciano tenga todo pronto, decía Gaster queriendo ver dónde podría viajar cuando obtusiese esas cosas. Pero la charla de unos aldeanos captó su atención. ¿Oíste los rumores, amigo? Dicen que cerca de la montaña Peñasco hay rumores de una rara criatura cuyo cuerpo parece de roca, decía un aldeano. Gaster movería su cabeza interesado. Dicen que posiblemente sea un basilisco venenoso, susurró uno. Si fuese un basilisco ya habría atacado el pueblo, esa cosa se refugia cerca de una montaña, además en esta época fría esa bestia no lo soportaría, decía otro aldeano. Oigan, ¿la montaña Peñasco que no antes era un volcán dormido? Preguntaría otro aldeano. ¿Volcán? Pensó Gaster, las posibilidades de obtener y sellar en su pergamino magma dormido era una oportunidad única. Después de el anciano traer el mapa, la brújula y algunas provisiones, Gaster partió, pero esta vez, usando alas de águila salir de su espalda. Ajustando su pergamino mientras veía el mapa con la brújula. La montaña Peñasco según esto, es la única montaña más grande, y debe ser esa, decía Gaster viendo un enorme pilar de tierra al frente, cubierto por la nieve y árboles. Lotería, exclama Gaster para después descender, aterrizando en el suelo de la nieve y viendo qué hacer a continuación. Una vez que llegó, decide explorar para ver si podía usar esto a favor. Qué raro, dicen que cerca de aquí hay un monstruo peligroso, nada, deben ser rumores estúpidos, decía Gaster mientras se sentaba en una extraña roca para ver su mapa. Una vez extraiga la lava de este volcán, iré de un viaje a un lugar que me conecta directamente con otras islas y ver cómo vivir en este mundo, aventurero o comerciante, pensó Gaster. Pero siente calidez en lo que está sentado, o sea esa roca. Qué raro, estamos en la nieve, ¿cómo es que esta roca puede estar así de tibia? Decía Gaster sin terminar. Ya que Gaster vería algo que lo dejó de piedra. Y un ojo color rojo y amarillo emergió y miró a Gaster a los ojos. ¡Qué verga! Exclama saltando de la roca lejos. Viendo directamente a esta bestia. Y al verse un poco, vería algo de su silueta, escama rocosa, con cola y alas y que se acercaba y comía lava para sustentarse. Hay los rumores, si eran ciertos, decía Gaster sudando al ver a esa bestia de frente, pero no era cualquier bestia, era un dragón, conocido como el Erupciodón. Qué suerte la mía, pensó Gaster sacando su lanza. Ya que pensó que cuando se diera cuenta, no dudará en atacarlo.
Pero la bestia solo dio unos pasos antes de caer al suelo de un estruendo. ¿Qué? Gaster exclama confundido, y con lanza empuñada se acerca y verifica a la criatura, acercándose a la zona del cuerpo y usando su chakra, siente como internamente se apagaba su corazón. «Oh diablos, estás muriendo», dijo Gaster de ese detalle. No era costumbre suya matar criaturas en este tipo de casos, pero recordó que, en dicho pueblo se trajo unos bestiarios, solo por la información. «Claro, si estás muriendo es por una razón, déjame ver», decía Gaster buscando en la sección de dragones, catálogo de dragones de piedra. «No eres un Gronkle, eres muy grande para serlo, tampoco un Erupt cálido, ya que no de chiste te ves igual». Ajá, Erupciodon, decía Gaster comparando al dragón con la imagen. Y era igual, cuerpo rocoso y redondo con una alargada cola, con una cabeza grande como su cuerpo, patas pequeñas delante y grandes por detrás. Descripción. Debido a que este dragón vive en los volcanes, todas sus habilidades se relacionan con resistir el calor de estos lugares. Su piel es súper resistente al calor. Se alimenta de lava por lo que su saliva es un aislante de calor excelente, al punto de que la gente que está por entrar a un volcán u otros lugares calientes suele cubrirse en la saliva del Erupciodon para no quemarse. Sin embargo, si pasa demasiado tiempo sin consumir de su alimento, morirá. Gaster leyó esa línea, ahora entendía todo, este dragón estaba tibio porque al no consumir lava se le apagaba su vida, y además, este volcán estaba prácticamente dormido. No sé por qué hago esto pero, me quedaría con cargo de conciencia si te veo así, pensó Gaster, y viendo esa montaña, procede a colocar sus manos y a usar su alquimia, generándose un agujero que fue extendiendo más y más. Literalmente estando dentro de dicha cueva. ¿Dónde diablos está la lava? Vamos que hay un dragón muriendo, decía Gaster escarbando más profundo. Goteo caliente. Ah, decía Gaster, ya que de la nada, la pared frente a él empezaba a soltar un líquido altamente caliente y rojo. Mierda, Gaster dijo. Para después verse como el lugar temblaba, pero del agujero un Gaster salió corriendo antes del peligro inminente. Y detrás de él, un chorro de magma caliente fue disparado, cayendo directamente en el dragón. Y eso haría que le cayera donde está en su dirección, pero gracias a ese factor, empezó a consumir la lava. Dios, cuánta magma, decía Gaster al ver la cantidad de lava que cayó, toda esa almacenada dentro. Y el Erupciodon no desaprovechó y empezó a comer la lava, recuperando las fuerzas que se le había ido. Uf, se está recuperando, esperen, se está recuperando, yo literalmente ayudé a un dragón, decía Gaster ahora viendo que quizás había cometido un error. Y sí, veía a ese dragón acercarse a donde está Gaster. Ah, si muero moriré con honor, pensó Gaster. Pero creyendo que iba a morir, sintió que estaba siendo acariciado. Y al darse cuenta, este Erupciodon, con su cabeza, acaricia a Gaster como agradecimiento. Qué raro, no me ataco, pensó Gaster mientras veía cómo este imponente dragón lo acariciaba, sin dudas agradecido. Ya veo, estuviste mucho tiempo sin comer y por poco mueres de no ser por mí, es una reacción de autocompensación, decía Gaster pensativo. Bueno, ahora que lo pienso bien, esto podría servir, pensó Gaster. Momentos después. ¡Wow! Exclamaba este alzando los brazos mientras literalmente volaba encima de la espalda del dragón, su dragón. El cual decidió llamar Magnus. Bien Magnus, busca alguna isla para poder hacernos un hogar, con un volcán claro para ti, decía Gaster palmeando la cabeza del dragón. Cosa que haría caso y al tener una conexión con la lava, podría saber dónde sería. Isla, tiene playa, árboles y un volcán, aprobado, decía Gaster a su dragón. Y ahí, Magnus fue al volcán activo, para anidarse ahí y empezar a comer lava. Pasó un día, viéndose ahora dentro de la cueva donde Gaster habría hecho la casa para ambos, su dragón en una cama de lava y él, en una parte alejada con calor suficiente para dormir. Pero un día, Gaster salió de pesca, usando las redes que habría creado para ver cuántos peces agarraba. Parecía que todo sería normal en eso, pero... ¿Qué es eso?, pensó Gaster viendo como algo emergía del agua, algo grande.
Pero antes de reaccionar, esa cosa envió un rugido sónico que casi lo manda de volar, esparciendo los pescados por todos lados y Gaster recomponiéndose. No chingues que eso es, decía Gaster viviendo a la bestia, dientes filosos, boca enorme, un cuerno en la nariz con espinas y una cola larga, dragón trueno tambor. Ni de chiste, decía Gaster sacando su arco y disparando 3 flechas al dragón. Pero este con su rugido sónico desviaba los proyectiles fácilmente. Aunque había algo raro en él, no volaba a pesar de tener un ala visible. Gaster no se inmuró y transformó su cuerpo, ahora con alas usando la técnica maldita de Maito, disparando flechas desde el aire. Mientras el dragón solo disparaba más ataques desde la arena. Aguarden, decía Gaster viendo a detalle su espalda, estaba en lo correcto, el dragón fue visto con una ala por él, pero la otra, había una cicatriz y dicha extremidad no estaba, no había que ser inteligente para intuir porque no podía volar. Así que ese es tu problema, decía Gaster y sin dudar, emprendió vuelo hacia abajo. Cayendo en la espalda del dragón, aferrándose con fuerza a pesar de las espinas. El dragón al sentirlo empezaría a moverse y sacudirse para quitárselo de encima. Ay, cálmate, solo busco ayudarte, reptil mutado, decía Gaster mientras se sujetaba más fuerte. Y no dejaría esta oportunidad de restaurar el ala de este dragón de la clase marina. Oink, oink, sonó de la nada, frenando a ambos de su pelea. Genial, ahora a encargarnos de Puer, decía Gaster al mirar pero su mirada ponerse en blanco. Ya que esas cosas no eran jabalíes, claro, jabalí sería si no tuviesen enormes cuerpos, taparrabos, enormes garrotes y cabezas de cerdo. Orcos. Grita Gaster del pánico, ¿desde cuando estas cosas estaban aquí? Groar, rugieron los orcos como amenaza de dragón y humano. Y sin dudar, fueron a atacar a los dos, al ser comida. Gaster atacó primero, sacando su arco, lo tenso y dispara al pecho de uno, dándole en la cabeza, pero los demás siguen. Uno de esos orcos estaba por aplastar al dragón con su garrote. Pero este rugir enviándolo a volar con los demás. Pero en una, sería tomado de la cabeza al suelo cerrándole la boca, mientras más orcos se acercaban. Gaster, quien peleaba algo lejos, vio la escena, y pudo ver el miedo en los ojos del dragón. Por lo que sin dudar cambia su forma de nuevo, ahora a las manos de garras de oso, lanzándose encima de uno de ellos y arrancando los ojos de un zarpazo. Groor, rugió el orco mientras los demás soltaban al dragón. Y Gaster se las arreglaba para empalamiento pero era demasiados. El dragón al ser libre, vio la oportunidad de escapar. Pero, volteó a ver cómo esos orcos ahora rodeaban a quien antes se enfrentó, y el hecho que se lanzase para liberarlo. Malditos cerdos, exclama Gaster pero sería tomado de la cabeza por uno de ellos, y no le daría tiempo de usar otro poder. Pero en eso. El orco es golpeado fuertemente por la cola del dragón de antes, el trueno tambor se quedó para ayudar. Ah. Tú me salvaste, decía Gaster viendo al dragón. El dragón a cambio ruge, pero envía el ataque a otro orco que atacó por detrás. De esa forma, Gaster se posa encima de la cabeza del dragón, quien ahora sí tenía libertad para rugir. Y no perdió su oportunidad de restaurar el ala del trueno tambor. De esa forma, usando la técnica maldita de Maito, pulpa se genera en la extremidad y emerge una nueva ala que surgió. Cosa que el dragón ahora sí podía volar. Y no desaprovechó en volver a atacar con una onda sónica a los orcos. Todos los orcos fueron mandados a volar y otros cayendo al suelo por los ataques de flecha de Gaster. No crean que se irán así de fácil. Magnus, gritaría Gaster silbando. Y ahora sí sería el final para toda esa tribu. Ya que en el cielo, surge Magnus y sin dudar, les lanza lava a los orcos, acabando con cada uno. Y ese fue el final de los orcos, calmando las aguas. Gaster salta de la espalda del dragón y ve cómo, este admiraba su ala, como si no la hubiese visto en muchos años, quizás y como perdió su extremidad. ¿Te gusta volver a volar, cierto? Te entiendo, a nadie le gustaría perder una extremidad vital como esa, decía Gaster. A lo que se acerca de Gaster y muestra su afecto y agradecimiento por ayudar en recuperar su ala. Oh jejeje, bueno, es de entender si te ayude, oye, tu habilidad de ataque es sumamente increíble, ¿qué te parece quedarte aquí con Magnus? Así le das compañía, decía Gaster al dragón.
El dragón solo lo lame en respuesta. Puaz, jeje, lo tomate como un sí, ya sé, ¿qué te parece si te llamo Tornado? Es como Thor el dios del trueno y la fuerza de un tornado, decía Gaster de ese nombre. Cosa que le agrada el dragón, al tener ese tipo de nombre. Bien, parece que tenemos que ampliar más la isla Magnus, decía Gaster. Y así se ve como los días posteriores, Magnus ayudaba a Gaster con la lava de su cuerpo a endurecer materiales para hacer bloques, que usaría posteriormente como muro para rodear la isla. La pesca y los viajes eran cortos con ayuda de Tornado, quien ahora con su ala de regreso podía fácilmente obtener los pescados al rugir en el agua y además de viajes rápidos. Pero más cosas llegarían a su isla. Ahora viéndose a un Gaster dentro de la cueva, Tornado estaría afuera cerca del mar en un nido de hojas durmiendo mientras Magnus dormía en su cama de lava. Si tomo las medidas correctas, quizás y hasta pueda hacer mejores armas, solo debo buscar el material, pensó Gaster sin terminar. Ya que escucharía a Tornado rugir. Enemigos, vamos Magnus, decía Gaster a su dragón mientras Gaster se armaba con su arco. Pero al ambos salir, ven como el dragón se mueve torpemente antes de caer. Tornado, exclama Gaster socorriendo a su dragón, algo le pasaba. Estaba bien hace un momento, ¿acaso fue un resfriado? Gaster pensó serio, pero... Rura achú, Magnus de la nada estornuda con un charco de lava. Magnus, ¿tú igual? Decía Gaster, no entendía lo que pasaba para nada. ¿Qué pudo provocar que estuviesen así? Pensó Gaster serio. En eso, divisa cerca del nido de Tornado unas flores azules extrañas, suaves y con un aroma raro. Espera, decía Gaster sacando su libro, uno de botánica. Oleander azul, Gaster decía reconociendo dicha flor ya que la vio en uno de sus estudios diarios. Suaves, perennes, un segundo, venenosa para reptiles, exclama Gaster ya que sin darse cuenta, estaban en una isla literalmente con un veneno para dragones. Por eso ambos enfermaron de la nada, decía Gaster preocupado. Ay por favor, debe haber una cura aquí, decía Gaster preocupado buscando alguna hierba para quitar el veneno de los dragones. Pero vacío, nada. O eso sería hasta que el libro de dragones que tenía se habría caído de su cinturón, y justamente dando en la página de un alargado dragón marino. Escaldaron, decía Gaster viendo esa imagen, y después tomando el libro, ya que sentía que podía darle información. Dicho dragón es uno marino, capaz de secretar un potente y peligroso veneno de sus bocas, de ahí su nombre, ya que su veneno es como agua caliente que derrite hasta el hueso, pero comen dichas flores sin ser afectadas. ¿Podría hacer una cura con su veneno? Pensó Gaster viendo después a sus dragones enfermos. Tornado, Magnus, esperen sí, juro que traeré ayuda, decía Gaster ideando un plan para buscar a dicho dragón. Y aunque diga eso, es básicamente, una misión suicida. Primero, transformo su brazo derecho en una guadaña y talo todas las flores azules, todas y cada una y buscando por los alrededores. Así, lleno un saco completo con dichas plantas. Pero para mantenerlos seguros, Tornado y Magnus fueron enviados por Gaster a esconderse para evitar ser atacados mientras él salía. No puedo creer que vaya a hacer esto pero, no me arrepiento, decía Gaster mientras cambiaba su forma, encogiéndose más y más. Momentos después. Nos enfocamos en el océano, donde las criaturas marinas nadaban tranquilamente, peces y otras especies. O eso sería si no hubiese una especie de pescado raro, con cabello y casi apariencia humana. Sí, Javier literalmente se transformó en un pez enorme para atraer al dragón a su isla, y negociar. Bañarme con peces, transformarme en uno solo para buscar a ese dragón, pensó Gaster. Mientras seguía nadando, según el libro los escalderón se ubican al fondo en océanos más profundos y con mayor población de peces. Además vienen en manada por lo cual solo debía de atraer a uno. Pero mientras Gaster nadaba más, no pillaba ni un rastro del dragón. ¿Qué carajos? De todas las especies más grandes es difícil de buscar, ¿cómo se puede perder un dragón del tamaño de una? Decía Gaster sin terminar. Ya que en su rabieta al darse la vuelta, estaría de frente a frente con un par de ojos enorme que lo miraban fijamente. Gaster gritó de la nada, empezando a nadar a gran velocidad. Pero necesitaba otra táctica.
Ya sé, decía Gaster mientras con su técnica maldita cambiaba de forma, ahora siendo un pescado más grande. Dragoncito, ¿no quieres darle una probadita a esto?, decía Gaster mostrando la flor azul en una de sus aletas, colocándoselo en la boca. Pero no servía, así que optó por echar más flores azules, en el mar, para atraerlo y vaya a comer estas flores. Así dejando un rastro mientras nadaba. Y ahora sí funcionó. El dragón Calderos no solo lo seguía sino que lo hacía, al estilo Pac-Man mientras comía cada pequeña flor que iba a su boca. Bien, si seguimos así llegaremos a la isla, Magnus, Tornado esperen, decía Gaster nadando más rápido. Y así, usó la táctica de Pac-Man para atraer al dragón sin dificultad, esperaba que las flores dure hasta llegar a la isla. Y justo ahí en su isla, Gaster se destransforma y cae en la arena, y junto a él estarían los demás sacos de flores. Y ahí, el Calderón ve esa cantidad de flores y no dudó en comérselo todo. Pero Gaster rápidamente toma un saco entre ellas, la única que pudo salvar. «Ah papá, no tan rápido lagartón», decía Gaster aprovechando este momento. Cosa que se detiene y ve al humano que interrumpió su festín de flores azules. «¿Quieres este saco de flores, no? Hagamos algo, necesito de tu veneno para hacer un antídoto para mis dragones, y a cambio, podrás vivir en esta isla, plantaré un jardín de estas flores para ti y solo para ti tendrás estas delicias», decía Gaster en negociación. Cosa que el dragón, lo evaluarla y sin más, asiente diciendo que hará ese trato. «Bien, tienes toda tuya», decía Gaster extendiendo el saco. Y en eso, se come el resto de esas flores, dejando sin nada. Luego de eso, usando un balde de madera que Gaster creó, el Escalderón abrió sus fauces y vertió el veneno de su boca, la cantidad que podría matar a una persona pero salvar a unos dragones. Gaster a cambio usó su alquimia, creando en la tierra un terreno similar a una piscina grande para su nuevo dragón al cual llamó Hidro. Y luego de eso, fue dentro de la cueva donde procesó el veneno y a cambio, inyectaría con un colmillo de orco, convertido en aguja a Magnus y Tornado, cosa que lograría recuperarse. Y para celebrar, usando los cadáveres de orco más la lava del volcán, los 3 dragones tendrían platillos de carne de orco, lo bueno 2 ya que Hidro prefería las flores y el pescado. Con un Escalderón aquí, las cosas para Gaster iban mejor, 3 dragones poderosos a su ayuda, con el Escalderón proporcionando químicos a cambio de pago de flores y pescados, costó mucho si domesticarlo ya que era una bestia muy fuera, y su agua caliente que disparaba de la boca no es una broma, pudo destruir una roca de un disparo. Además de una vez matar un barco de piratas enemigos que quisieron saquear la isla, pero solo terminaron muriendo hirviendo de la peor forma por Hidro. 9 días más pasaron y la isla de Gaster desde la llegada de Hidro mejoró, ahora contaba con una casa propia cerca del volcán de Magnus, e Hidro con Tornado se llevaban bien al ambos ser especies acuáticas, aunque al principio ambos querían matarse. Y finalmente otros 2 más. Un día, se vería a Hidro estar comiendo en su piscina conectada al océano una cantidad inmensa de pescados, truchas, de sus favoritas además de las flores. Sonido de tierra. Hidro levantó su vista confundido de ese ruido, solo estaba él ahí, además de Tornado pero este comía a su pescado. De la nada Tornado se distrae, sintiendo ese ruido de tierra, pero no le toma importancia y sigue su merienda. Pero al ver, este se da cuenta que su pescado desapareció. El único que estaba ahí era Hidro, y este enojado le ruge, exigiendo en saber qué hizo con su comida. Cosa que se confunde, como desapareció sus raciones de pescado. Pero al mirar, Hidro se choquea al ver que su pescado desapareció en un agujero también. Y ahí se dio cuenta, a lo que no dudó en rociar el agua caliente en uno de esos hoyos. Y era así, ya que se vería como algo se movía en la arena como un topo. Y ambos dragones enfurecidos atacaron. ¡Groar!, rugió Tornado a la tierra, impactando en esta para obligar al dragón a salir. Y así lo haría, frente a ambos emergería, una especie de dragón pero, este parecía sacado de una pesadilla, como una serpiente, ojos blancos sin pupila y lleno de espinas con dientes por toda la boca, este dragón era, el susurro mortal. Este enfurecido del ataque, respondería a Hidro, disparándole una ráfaga de anillos de fuego, que era como el ataque sónico de Tornado por con fuego. Tornado desvía el ataque con su ataque sónico para que Hidro dispare. Y sí, usaría su agua caliente, directo hacia el dragón. El susurro mortal era rápido, se escondería bajo la arena como topo y empezó a escarbar.
¿Qué está sucediendo aquí?, decía Gaster estando con Magnus en escena. A lo que los dragones, señala en suelo agujereado. Ah, ya veo, Magnus, dispara a esos agujeros, hazlos salir por las malas, decía Gaster. Cosa que su dragón acumularía magma de su boca y dispara un chorro caliente dentro de los agujeros. Y esperaría a que saliera por su cuenta y en eso, salió disparado. Pero este salió justo detrás de Gaster, apuntando sus espinas. Pero Gaster transforma su cuerpo en el caparazón de una tortuga metálica, saliendo disparado, protegiéndose del ataque. Tornado ahora, decía Gaster ante esta oportunidad mientras usaba sus brazos para volverlos una cuerda y atrapar del cuello al dragón. Y el dragón no desaprovecha, disparando un torrente de sonido directo al susurro mortal, ataque directo. Y eso haría aturdir el sonido, ya que el ruido, hace que la visión del dragón, se distorsione. Y sin darle tiempo, Gaster haría un mazo con la tierra usando su alquimia y le da un fuerte golpe a la cabeza, cosa que lo hace volar a Magnus quien lo frena con su duro cuerpo. Ahora sí, sin posibilidades. Buen trabajo amigos, ahora veamos a este intruso, decía Gaster serio acercándose al dragón, pero, este se sorprende de algo, además de una piñera llena de dientes filosos dentro de su boca, 3 de ellos estaban de color negro. Asunto de caries, es raro ver esto en dragones de roca, pero fácil de tratar, decía Gaster mientras tomaba la nariz del dragón, usando su técnica maldita en él, viéndose de un brillo como esos dientes arruinados, pasan a ser dientes sanos de regreso. Te falta una buena cepillada, decía Gaster yendo a su finca, sacando escoba con un balde de agua y hierbas que usaba para limpiarse los dientes. Así empezando a pasar como cepillo de dientes por toda la boca del dragón. Y después de eso, el susurro mortal, estaría con los dientes más saludables. Eso necesitabas, un dolor de muelas puede hacer y sacar lo peor de cualquiera, decía Gaster viendo el estado del dragón. Cosa que el dragón, se inclina como gesto de dar gracias. Oh, vaya, jeje, creo que estoy en racha de esto de domesticar dragones, pensó Gaster. Excavador, sí, ese será tu nombre, decía Gaster a este nuevo dragón el cual le sería útil. Y sí, gracias a este nuevo dragón, las montañas y cuevas fueron fáciles de comer para este y sus dientes taladro, creando pasadizos secretos y túneles dentro de montañas para poner su herrería, biblioteca y además de mejorar los pasadizos. Además al ser otro dragón de tipo piedra, Magnus no estaría solo. Y más cuando una vez llegó un Gronkle a la isla, casi nada agresivo y agradable que Gaster llamó Rocco. Y al ver que come rocas y pensó, si puede comer rocas, podría hacer que le dé materiales con una combinación de rocas específicos. Escena retrospectiva. Se vería de Gaster reunir rocas de color anaranjado, gris, partes de piedra caliza 3/4, partes de arenisca 2/4, y concentración de hierro 1/4, para Rocco, día de comer para sus dragones, Hidro, Magnus, Excavador y Tornado tenían sus alimentos listos. Provecho, solo no comas mucho, decía Gaster acariciando del cuello a su dragón mientras iba a su casa a ver sus raciones. Pero Rocco al ver que se iba, como un glotón empezó a comerlo todo. Y una vez que se haya comido, se había llenado. Uf, ese almuerzo de pescado con hierbas estaba rico, ¿qué me dicen ustedes amigos?, decía Gaster a sus dragones. Tornado e Hidro responden eructando, Excavador solo asiente y Magnus eructar lava. Pero con Rocco, era diferente. Oigan, ¿qué le pasó a Rocco?, preguntaría Gaster al ver que no se veía bien. Ya que no podía sacar lava, después de comer esas rocas. Excavador apunta con su cola a las rocas, el platillo. Dios, espera ahí amigo, sé cómo sacarlo, decía Gaster mientras con su alquimia, usaba hojas de palmera para hacer una pluma y darle al estómago. Pero al darle suavemente, Rocco literalmente vomitaría concentración de lava, vómito de Gronkle, pero en grandes cantidades, tanto que hasta sus hermanos retroceden por el calor, excepto Magnus. Ok, esto no lo esperaba, decía Gaster sonriendo encima de la cabeza de Hidro. Viendo todo ese magma esparcido en la arena. Y debía de esperar a que se enfríe y vio que podría salir de eso. Hidro, ¿podrías enfriarlo por favor?, pediría Gaster a su dragón. A lo que rodea agua caliente para al menos, enfriar un poco esa lava extraña que hizo Rocco. Veamos qué sale de esto, decía Gaster.
Momentos después. Se vería como cada dragón hacía algo para entretenerse, por ejemplo, Tornado e Hidro competían por quién daba el ataque más lejano, el agua caliente o el disparo sónico al cielo. Rocco jugaba con Excavadora quien comía más rápido rocas y Magnus los veía mientras dormía un poco. ¡Eureka! Fue el grito fuerte venir de la montaña Forja, asustando de paso a sus dragones. Chicos, hemos descubierto la octava maravilla, decía Gaster con su ropa de herrería, y mostrando ante ellos que creo, una alargada espada usando el hierro de la lava de Rocco. Los dragones ladean la cabeza. Escuchen, Rocco de alguna forma creó una especie de hierro, más resistente, ligero y duro, capaz de hacer cosas como esta. Miren, decía Gaster acercándose a un árbol. Y de un golpe certero, el árbol es cortado en solo segundos, cayendo al suelo de un estruendo. Dejando con la boca abierta a los dragones y verían a Rocco por esa hazaña. Felicidades Rocco, desde ahora tú junto con Magnus serán asignados en el área de herrería, decía Gaster. Fin de flashback. Luego de ese día, Gaster se la había pasado usando sus habilidades herreras y alquimias, creando gran variedad de armas, arcos reforzados, flechas, escudos, espadas de diferentes tipos, hasta katanas, nodachis, espadas pesadas, hachas, además de anotar los ingredientes para lava de Grunkle y la cantidad de magma a usar por Magnus. Díganme chicos, ¿deberíamos, no sé, vender estas armas? No digo que no me gusten pero necesitaremos obtener ingresos para abastecernos, decía Gaster a Rocco y Magnus, además de Excavador. Los tres dragones solo se mirarían entre sí, ambos sin saber qué responder. Pero el rugido de Tornado sonaría, señal de alarma. Amigos, posiciones de batallas, decía Gaster serio tomando una lanza enorme como arma, pensando que eran invadidos. A lo que esperaría para la llegada de invitados no deseados. Pero lo único que vio, fue un pequeño bote. Tornado, ¿cuál es la emergencia? Preguntaría Gaster. A lo que este apunta al bote que se acercaba, cosa que Gaster, usando su detector de energía, sentía presencia dentro. Y sin dudar, cambió sus facciones a alas y garras de dragón con su técnica maldita y fue volando hacia el bote. Aterrizando encima, vería a la persona recostada inconsciente. Y al parecer, estaba varado en el mar, sin nada de provisiones y agua, ya que no había nada de eso, salvo un pequeño cuerno con un grabado. Gaster murmuró pero sin más, aferra sus garras al bote y lo lleva volando a su isla, pasando ahora sus muros reforzados de hierro de Grunkle como defensa. Momentos después. Se vería como en la cama de Gaster, estaría dicho chico de su edad, tapado y con toalla en mano, ya dándole una pócima que creó para reducir la fiebre, solo esperando que despertase para recibir respuestas. Pero después de unos momentos, este empezaría a despertarse. Ese era aquel chico que daba indicio que estaría despertando. Buenas tardes, bello durmiente, dijo Gaster en una silla a su lado. ¿Dónde estoy? Preguntaría aquel sujeto de la nada. Pues, esta es mi isla, es la isla de la herrería, soy Gaster, se presenta el pelinegro al desconocido. Un gusto Gaster, soy Basilic, y como puedes ver, soy inválido, decía el chico con el emblema de Basilic alzando su brazo izquierdo inexistente. Eso lo puedo notar, dime Basilic, ¿cómo terminaste primero, en una canoa? 2, ¿cuánto tiempo llevas náufrago? Y 3, ¿por qué perdiste el brazo? Preguntaría Gaster curioso, pero más saber cómo sobrevivió esta persona muchos días sin comer. Bueno, digamos que poseo habilidades extraordinarias, como en la herrería, créeme, creo las mejores armas jamás vistas y me decían que puedo rivalizar con los dwarfs, decía Basilic. Parece que no soy el único como Hefesto, a ver vamos a mi herrería para ver si dices la verdad, claro si te encuentras en buenas condiciones, decía Gaster. Sí, pero esa fue la razón de mi pérdida de mi brazo, al ser uno de los mejores herreros, tanto era la envidia y el temor, de que fuera en contra de ellos y por eso, me quitaron un brazo, explica Basilic de su brazo izquierdo. Esos hijos de puta, y desde esa isla hasta la mía pudieron haber pasado días o quizás meses, como tu cuerpo no se ve afectado con síntomas de hambre o desangramiento, preguntaría Gaster. Como dije, poseo habilidades extraordinarias, aparte de la herrería, decía Basilic. Bien, si es así sígueme, decía Gaster mientras de su casa, entraba por una de las cuevas que daba directo a la herrería.
y así, conduciendo a Basilic por un pasadizo, llegarían a una enorme zona de herrería con lava, y estantes llenos de armas de diferentes clases. Todas estas armas fueron hechas por mí, no es por presumir pero soy el mejor en esta área, decía Gaster. Wow, debo admitirlo, menos mal que no te encontraron porque si no, terminarían como yo, obligado a ser un herrero para alguien y ser desechado, respondió Basilic. A ver, dices que solo te limitabas a crear pocos tipos de armas para esas personas, puf, amigo, te perdías de mucho, un herrero no debe ser sometido o detenido a crear el arma que él quiera, así es como se descubren bellezas como esta, decía Gaster sacando una ballesta de madera pero, era con una caja dentro. Una ballesta automática, decía Basilic. No una cualquiera, decía Gaster mientras apuntaba a un objetivo lejano. Y con solo darle un disparo, este dispara en segundos flechas a gran velocidad, cada una dándole al blanco. Con mira incluida, decía Gaster de esta arma. Bien, mejor no lo muestres o sabrán de ti, ¿queda claro? Preguntaría Basilic. Bueno, dime algo, ¿te gustaría que, no sé, te recuperase tu brazo de regreso? Preguntaría Gaster. De hecho, estuve pensando en crear una prótesis, resistente al frío, al calor, ligero, pero resistente y que no se rompa, explica Basilic de esa idea. Jejeje, nada mal, pero aunque no lo creas yo poseo un poder capaz de regenerar cualquier extremidad del cuerpo fácilmente, y no es magia, decía Gaster. No eres el único, decía Basilic y con un dedo, usaría su rayo rosado en una roca y lo transforma en hierro puro. Bien, veo que ambos somos especiales, te haré un trato, a cambio de lealtad a esta isla, no solo te dejaré vivir aquí sino que tú me ayudarás a crear las mejores armas para usar en combates, aquí las ideas en esta isla con la herrería no pueden ser frenadas por Anda, ofrece Gaster. A lo que estuvo pensando y después de meditarlo, respondió. Bien, si vas a restaurar mi brazo, debo de hacerles creer que perdí mi brazo, disfrazándose con una armadura en mi brazo izquierdo, decía Basilic. Bien, y sobre el metal resistente para tu prótesis, tengo el metal que buscas, decía Gaster mostrando un hacha de combate enorme. Tómala, decía arrojándoselo para que vea la abismal diferencia con un arma normal. A lo que balancea el arma, era lindo el metal, pero era ligero, así que lo probó en una roca y el resultado, era algo que no esperaba. Se partió en dos, dejando sorprendido a Basilic. Eso se llama hierro de Gronkle, un hierro forjado por la lava de estos dragones con cierta cantidad de rocas, forma un metal tanto resistente como ligero, decía Gaster viéndose las uñas. Bien, entonces, ¿puedes usar tu poder para regenerarse el brazo? Preguntaría Basilic. Gaster asiente, y una energía morada emerge de su mano, colocándolo a la cabeza de Basilic. Mutación libre, susurra Gaster mientras mutaba el alma de Basilic. Y en unos segundos se ve como del muñón, algo emerge a gran velocidad con extensiones de dedos. Listo, decía Gaster orgulloso de su proeza. Viéndose como la parte de la manga desgarrada, estaba de regreso un brazo que Basilic jamás creyó volver a ver. A lo que cierra y abre el puño, al ver que había recuperado su brazo. Gracias, por cierto, te aconsejo que no muestres ese poder, o llamarás la atención de muchos avaros, sugeriría Basilic. Lo sé, mis amigos siempre me lo dicen, decía Gaster con ironía mientras iba a su mesa, sacando lingotes de hierro de Gronkle. ¿Te lo dicen muy a menudo tus amigos? Preguntaría Basilic. Bueno, no me dicen eso, ya que apenas entiendo lo que dicen, y no soy el único en esta isla, decía Gaster. No somos los únicos aquí. Quiero conocerlos, pediría Basilic. Grave error al decir que quería conocerlos. Ya que al salir, el color se fue de Basilic, viendo con terror a un total de 5 dragones. En donde vivía antes, sabía quiénes eran cada uno y el nivel de peligrosidad. Trueno tambor. Gronkle. Susurro mortal. Erupción. Calderos. ¿Ellos son, tus amigos? Preguntaría Basilic. Sí, ellos son Tornado, Rocco, Excavador, Hydro y Magnus, decía Gaster como si nada. Cosa que Basilic se acerca y responde. Hola, soy Basilic, y aunque no lo crean, puedo hablar con animales, ¿eso los incluye a ustedes? Decía Basilic al ver que esperaban que no dijera una grosería. ¿En serio? Preguntaría Magnus, literalmente hablando.
Sí viejo, te puedo entender, responde Basilic. ¿Qué clase de humano puede hacer eso? Bueno, además de nuestro amo, preguntaría Excavador. El único que puede entender su idioma de cualquier animal, pero gracias a eso, aparte de ser el herrero, fue también la razón de perder mi brazo, decía Basilic. En mi caso modifique mi alma para poder entender su lenguaje, decía Gaster. Los humanos de tierras lejanas son muy raros, admite Tornado. Supongo que al ser el que los entiende, podría ayudarles, también practico medicina, soy doctor, explica Basilic. ¿Otro médico como Gaster-sama? Preguntaría Rocco ladeando la cabeza. Si tienes una molestia en tu cuerpo, te curo, respondió Basilic. A lo que Basilic voltea de dónde está Gaster. Oye, ¿dónde puedo dormir? Preguntaría Basilic. Te puedo crear una casa en segundos, cerca del volcán al frente. Excavador, se encargará de los nuevos pasadizos, decía Gaster. Yami, mi trabajo favorito, decía el susurro mortal. Y así, un nuevo inquilino estaría viviendo con ellos. 2 semanas después. En este tiempo Gaster evaluó las habilidades herreras de Basilic con las suyas, ambos de sorpresa empatados en cuanto a avances en herrería, diseño de armas y su uso. Y no decir de vehículos que vuela, para en caso de no usar dragones, a pesar que los montaba, podrían cansarse y tendría que hacerlos solos. Y de hacer barcos más avanzados para navegar en el mar y sean resistentes a ataques de dragones o de personas de otras tribus. Bien amigos, hoy partiremos al mercado así que, cada uno se encargará de proteger la isla, Tornado, si ves barcos con malas intenciones derribalos. Hidro, encárgate de derretir si son piratas. Magnus con Excavador y Rocco se encargarán del ataque de fuego, decía Gaster. Gaster, ¿a qué pueblo vas a comerciar? Preguntaría Basilic. Simple, Isla Romeo, decía Gaster mostrando el mapa en su barco, de la isla más usada para comercios. Trueques, cambios de moneda, todo era permitido ahí. Luego de esos arreglos, ambos viajaron, y Gaster tenía un pergamino en su espalda con todas las cosas. Así cambiamos de escena a una isla enorme, una isla la cual estaba llena de cosas, tiendas con vendedores de amuletos, armas, ropa, todo podías encontrar ahí, con puentes desde pisos que iban desde el abajo al cuarto de más arriba, donde podías encontrar lo que quisieras. Y lo mejor, podemos instalar el puesto gratis, decía Gaster a Basilic de aquí hacer negocios. Y como somos herreros, van a querer que fabriquen, decía Basilic. Cosa que ambos sonriendo confiados, instalan tienda, letrero y pondría armas en el mostrador, y ahora solo debían de esperar clientes. Pero, solo 10 minutos de llegar, nadie pasó y ambos casi se duermen en el mostrador. En eso, Basilic colocó una prótesis, que es su prototipo, para aquellos que han perdido una extremidad para vender. No hay opción, pasemos a lo exótico, decía Gaster colocando nodats y armas de otros países a la venta. Y ahí, clientes empezaron a aparecer. Al parecer los vikingos estaban cansados de las armas de siempre, si ven armas de diseño diferente les dará curiosidad y lo comprarán, como está hecho de hierro de Gronkle, un metal exclusivo, sería único para ellos. Wow, tenemos más de 500 monedas de oro por armas amigo, estamos a full, decía Gaster a su colega mientras venía otra lanza arpón. Suspiro, sí, supongo que las armas son primero, decía Basilic al ver que la mentalidad de todos no cambiaría. Oiga joven, ¿a cuánto esta prótesis metálica? Preguntaría un vikingo sin un brazo. Sí, para aquellos que han perdido un brazo o una pierna, puedo hacerle uno a la medida, decía Basilic. Y al decir eso en segundos habría una fila para prótesis. ¿Me decías? Decía Gaster a su colega quien se congeló al ver una gran fila. Bien, pongan una fila, les medite la talla de su brazo, para hacer un tamaño similar a su extremidad faltante, decía Basilic para atender el primer cliente. Y así estuvieron mediodía, muchas personas satisfechas de su negocio, armas, prótesis únicas. Basilic prácticamente estaba con la fiebre de oro, llenando un cofre con todo el dinero que ganaban. Ya que sin darse cuenta, uno de ellos, siendo Abono y Cubeta, que son merquianos, tendría sus prótesis de cada uno. Jamás creí tener una prótesis como esta, ya nunca más me rasgaré la nariz al estornudar, decía Abono con una mano metálica pura en vez de su garfio. Sí, espera Abono, ¿ya las compramos? ¿Nos gustaron?
Preguntaría Cubeta con su nueva mano por tesos de metal. Ya pagaron de hecho, y si tienes un conocido que no tiene extremidad, avísale, puedo hacerle uno personalizado, decía Basilic. Ah, ahora que lo dices joven, si hay otro, que es como ustedes, un herrero, y es, decía Cubeta. En Cubeta, decía Abono apuntando a 2 personas más que venían. Bueno, fue un gusto hacer negocios, decía Basilic saludando con su supuesta prótesis. Cuídense, decía Gaster a punto de cerrar la tienda. Pero una mano enorme lo impide. Suspiro, señor, la tienda está cerrada, así que, decía Gaster sin terminar, ya que literalmente tuvo que mirar hacia arriba. Disculpa, ¿qué desea usted? Preguntaría Basilic. El hombre en sí era lo que uno definiría en apariencia como vikingo, casco de cuernos, armadura de escamas verdes con hierro, larga barba, trenzas y mirada estoica y seria. A su lado, había otro hombre, casi calvo con cuerpo algo trabajado y rellenito, con una pierna de hierro y garfio en vez de brazo, y casco vikingo con una alargada bigote rubio. Así que, ¿son ustedes los que hacen armas y prótesis?, decía el hombre fijándose en ambos jóvenes. Estoico, son solo unos jóvenes, no puede ser así de duro con ambos, decía su acompañante. Lo que dice usted es cierto, decía Gaster mientras dejaba pasar a ambos. ¿Y en qué le podemos servir? Tenemos que ir a casa, decía Basilic. Verán jóvenes, nosotros somos de una tierra vikinga llamada Berk, él es el líder estoico el Vasto, y yo soy Bocón, el herrero del pueblo y su mano derecha, y estamos aquí en búsqueda de más armamento para encargarnos de cierta plaga, decía ahora el conocido Bocón. Ya veo, si es así, vean lo que gusten, hay muchas armas que yo mismo creé para revisar, decía Gaster. ¿Usted es herrero? ¿Pero no ha hecho una prótesis? Preguntaría Basilic. Jejeje, no es por presumir, pero sí, he hecho prótesis de diferentes tipos, tengo batidora, hacha, mazo, decía Bocón. ¿Y no como esta? Preguntaría Basilic mostrando una prótesis más humana. Si se lo coloca, podrá mover los dedos nuevamente, es como si fuera tu propio brazo de siempre, decía Basilic. Cosa que Bocón, con algo de duda, acepta en colocarle la prótesis. ¿Y cómo lo siente? Preguntaría Basilic para ver cómo sentía la nueva prótesis. Cosa que Bocón intenta mover la mano de metal y de milagro, podría moverla. Por Odín, se mueve cuando lo piense, decía Bocón sorprendido de este invento. Me alegra que le guste, que me dice ahora de hacerle y probar una prótesis para la pierna, así evitaría cojear todo el tiempo, decía Basilic. Bueno, veamos qué nos ofrece, decía Bocón, mientras están en lo suyo, Estoico estaría negociando con Gaster. Por parte de Estoico, este revisaba muchas armas de las disponibles, cada una con nombre y muchas de diferentes estilos. Pero este llegaría al frente de un arma, un hacha enorme de filo en un lago y una punta al final, filo con bordados metálicos de dragón plasmados, la sanguinaria era su descripción. Dime joven, ¿qué me dice que esa hacha? Preguntaría Estoico a Gaster. Oh, esa es el arma, una de mis mejores creaciones, un hacha enorme pero ligera, con la fuerza de hasta poder partir la armadura de un rompehuesos de un golpe, y de dejar daños de sangrado a enemigos, decía Gaster. Cosa que toma el arma y la arroja a Estoico para que vea lo ligera que es. No negaré que su diseño esté bueno, pero necesito saber si puede durar en una batalla, decía Estoico de ver la calidad del arma. Y no es lo único, decía Gaster tomando el hacha y el arma de Estoico, un martillo de hierro. Corte. Estoico se queda plasmado, y ve como su mazo de hierro fue totalmente partido finalmente por un golpe del hacha. ¿La quiere envolver o algo? Pregunta Gaster sintiendo la venta al aire. Y así, Estoico pagaría por el arma, al ver su calidad de primera. Además de eso, una gran cantidad de arcos, trampas enredaderas, y demás armas. Así viéndose como ambos vikingos los llevaban sin problemas en barriles al ser armas ligeras. Por las barbas de Odín, con estas armas y prótesis siento que podré dar pelea por 3 días contra los dragones, decía Bocón. Sí, me imagino que ese fuera el caso, decía Estoico de ver su nueva arma. Jejeje, eso es hierro de Groncle, un metal que yo descubrí y que es así de ligero pero resistente y fuerte, decía Gaster. Eso dejó paralizados a ambos vikingos. ¿Dijiste, Groncle? Decía Estoico peligrosamente. Sí,
Los Gronkle son dragones de piedra, y sus estómagos son como calderos, con una cantidad de rocas específicas logras dicho metal fundido el cual es el mejor calidad, decía Gaster. ¿Cómo los obtuviste algo así? Exclama Bocón. Simple, se lo saqué del estómago, decía Gaster como si nada. Cosa que ambos vikingos se miran atónitos. Se lo saco barra del estómago, decía ambos al recitar esas palabras. Y ambos imaginan una escena en sus mentes de un Gaster, masacrar dragones y abrirle el abdomen a un Gronkle como un cazador. Bueno, supongo que a Hippo le va a encantar estos diseños y los métodos de estos jóvenes, decía Bocón. ¿Hippo? Preguntaría Gaster confundido. Pero en segundos Stoico toma a Gaster y Basilic por Bocón. ¡Ey, espera! ¿A dónde nos lleva? Exclama Basilic. Oiga, ¿pero qué? Decía Gaster mientras era llevado. No es nada personal, niños, pero necesitamos a jóvenes talentosos como ustedes en nuestra aldea, decía Bocón. En eso Stoico dice. Sí, sus talentos en la herrería nos ayudaría mucho en Berk, ya que estamos en guerra con esos demonios, decía Stoico. ¿Demonios? O sea, esos seres cornudos que tienen armas, decía Gaster confundiéndolos. Yo no he aceptado en trabajar con ustedes, tengo un hogar, decía Basilic. Igual yo, mi isla me espera, decía Gaster. Jejeje, no fue una pregunta, decía Stoico. Ay, en que nos metimos, decían Gaster y Basilic viéndose. Pero de entre las cosas de Basilic, se le cae su único recuerdo de su verdadera familia. Se me cayó mi cuerno, tengo que recogerlo, es todo lo que me queda, decía Basilic tratando de salir del agarre de Bocón. Cosa que Stoico le procede a dárselo, pero al verlo de cerca, había un sello del cual al verlo, Stoico queda atónito de saber con quién está conectado, pero no dice nada. Así ambos subiendo a los barcos. Pero ambos niños estaban de brazos cruzados. Esto es secuestro, ¿sabían? Decía Gaster con el ceño fruncido. Tenemos derecho a demandarlos, decía Basilic exigiendo libertad. ¿Qué es una demanda? Decía Bocón puesto que no sabía de esas cosas. Cabeza de carnero, tenía que ser, decía Basilic al ver que no era muy listos que esperaban. Y podrían decirnos a ambos ahora contra quienes tiene guerra, que acaso son esqueletos, rey demonio, decía Gaster aburrido. Dragones, respondió Stoico fríamente. ¿Dragones? Repitió Gaster sudando. Reptiles mutados, de diferentes razas y de hábitats variados, decía Bocón de esos enemigos. Cosa que Gaster y Basilic miraría entre sí, ahora están en un completo lío. ¿Podrían contarnos más? Pediría Bash tratando de sonar tranquilo. Stoico cuenta cómo fue la guerra entre los dragones y su pueblo Berk. Las bajas, la tradición y cómo él fue la leyenda por acabar con muchas hordas de ellos, y Bocón diciendo que su antepasado creó la Wikipedia de dragones. Ahora entienden por qué necesitamos su ayuda, decía Bocón. Sí, una pregunta, si hubiese, no sé, una persona que tenga dragones de mascota y las trata como iguales, según ustedes, ¿qué le harían a esa persona? Preguntaría Gaster en tono neutro. Quizás nada grave, decía Bocón. Uf, pensó Gaster, pero Stoico para su relajación. Los veríamos como traidores y serían ejecutados, respondió Stoico como si nada. Creo que amputarlos y darles sus restos a los tiburones, o para alimentar a los dragones de cautiverio, decía Bocón. Gaster solo sonríe, pero por dentro lloraba en posición fetal. Pero Basilic, por alguna razón, su rabia estaba aumentando, como si quisiera estallar como un volcán. Momento después. Berk, el lugar donde habitan una tribu vikinga, por 7 generaciones, y en el puerto de Berk, estaría llegando Stoico y Bocón, pero con unos invitados a su hogar. Bien niños, siéntanse como en su nuevo hogar, decía Bocón a ambos infnates quienes bajaron, con rostros neutros. Te seré honesto, no pienso llamarte maestro porque soy mi propio maestro, decía Basilic con ojos entrecerrados. Igualmente, soy mi propio herrero, decía Gaster. Pero antes de seguir, delante de ambos jóvenes pasarían 2 chicas, más que chicas eran bellezas bárbaras. Una de ellas, peliverde con casco vikingo y piel morena con músculos en desarrollo y la otra, piel blanca con ojos azules, pelicastaña corto con armadura de vikinga. Al verlos, ambos herreros quedarían flechados. ¿Qué dices de quedarnos?
Preguntaría Basilic embobado. Yo digo que es lindo lugar, cierto amigo, decía Gaster viendo a la peliverde. Y pasarían de largo, hasta llegar a una de las casas, siendo el de Bocón, donde un joven estaría trabajando en la herrería. Me lo esperaba, decía Gaster viendo mitad herrería mitad casa. Bien, pasen, Hippo, ven a presentarte, rugió Bocón al joven que estaba dentro. Y en eso, se escucha al fondo diciendo, ya voy. Y ahí, un joven de su edad, algo escuálido, de cabello castaño, ojos marrones con sus prendas de herrero, vería a su maestro y a dos chicos de su edad. Hippo, quiero que conozcas a tus nuevos compañeros de herrería, ellos son Gaster y Basilic, especializados en armas y prótesis, decía Bocón mientras movía su nueva mano. Dejando perplejo a Hippo de ver esa prótesis. ¿Ustedes hicieron esa prótesis? Preguntaría Hippo impresionado. Jeje, más específicamente él, yo aporté los metales ya que me especializo en armas, Gaster, un gusto, decía el mencionado. Un gusto, Hippo abadejo, saludaría Hippo a Gaster. Igualmente, soy Basilic, se presenta Basilic al compañero que tendrían con él. Y así, el destino quiso juntarnos, y gracias a esos dos, Berg sufrirá un gran cambio para todos y más, en la guerra en la que ellos están metidos. Continuará.